Cuando uno está en una secta, uno cree absolutamente todo lo que el líder de la secta le dice a uno. Además, uno empieza a cerrar su mente, su visión, su corazón a todo lo que no sea venido de esa secta. Y empieza uno a idolatrar. Primero porque la misma persona que es el tal maestro, el tal líder, se endiosa diciendo que él es Dios, que es un enviado de Dios, que fue Moisés, que fue Jacob, que fue Abraham, que fue Nostradamus, que es el mismo Lucifer, que es el mismo, bueno, o sea, empieza a decirte un montón de cosas como tratando de validarse, como tratando de que cada vez lo adoren y lo adoren y lo adoren más. Y entonces cuando tú crees eso que te está diciendo ese líder, tú ya no ves para ningún otro lado, tú te cierras a todo lo demás y piensas que tu mundo, tu vida, tu futuro, todo solamente es en esa religión o en esa secta. Resulta que después cuando te das cuenta que ese líder era simplemente un delincuente violador, pues se te derrumba todo el edificio estructural y filosófico que tú tenías, se te derrumba todo lo que tú estabas pensando como cierto. Y es muy difícil asimilar eso, porque era que cuando tú estabas en esa secta le rezabas no a Dios, a Jehová, a Jesucristo, sino a ese señor. Entonces él se autonombró Keliun, entonces uno decía, Padre Keliun, por favor ayúdame, Padre Keliun, por favor dame la salud, Padre Keliun, por favor haz que me vaya bien el día de mañana. O sea, uno no le rezaba a Dios, uno le rezaba a ese señor como si uno estuviera siendo un idólatra, literal, idolatrando a una persona como uno, que es un ser humano que también comete errores y tal vez peores que uno. Y claro, darse cuenta de eso. Créanme, darse cuenta de eso y reconocer que uno le embarró creyéndole a otro señor, que incluso dejó atrás familia, que incluso dejó atrás sus estudios, que incluso detuvo su vida material o económica o laboral o profesional solamente por ir a seguirle a ese señor. Lógico, muchos de nosotros nunca vimos a ese señor violando a una niña. Muchos miembros de esa secta no creen que ese señor sea un delincuente, desgraciado, pícaro, porque nunca lo vieron haciendo nada malo, pues porque el señor delante de la gente en público se mostraba como un Dios benevolente, misericordioso, venerable, pero en lo secreto era terriblemente desgraciado y pícaro y lujurioso e infiel, nada casto. Entonces, que le digan a uno eso, pues es difícil de creer. Uno, como miembro de la secta, es difícil de creer. Y va a defender a capa y espada a ese señor hasta el infinito y más allá. Yo, perteneciente a la secta Tao, fui uno de los que lo defendí y estuve involucrado en proyectos de difusión, de propagación y de defensa de los maestros en vista de que había muchas personas que empezaban a hablar mal del Señor. Ya de por sí sus doctrinas, sus enseñanzas y sus filosofías son extremadamente locas y rayan con la realidad y con lo normal de la vida, como para además saber que es una persona que ha cometido delitos. Sin embargo, nosotros lo defendíamos porque siempre creímos que todo lo que este señor se decía del Señor pues era una injusticia y que a él lo perseguían porque así también habían perseguido a Cristo. Entonces que a Cristo lo habían perseguido, luego entonces a Kelium también lo iban a perseguir porque también era un enviado de Dios y que siempre acá en la tierra han perseguido a los enviados de Dios. Lo que no sabíamos es que muchas de las cosas que se dicen de este señor son verdad. Es un señor que no le gustaba pagar sus cuentas. O sea, él le decía a uno que tenía que ser muy honrado, pero honrado para con él. Pero él no era honrado con la gente porque nunca les pagaba sus provisiones, sus ingredientes o los productos que les llevaban a él para que él vendiera, pues nunca los pagaba a tiempo. Se hacía el loco, no pagaba o simplemente pagaba cuando se le daba la gana. Y se decía a él mismo, se autoengañaba a él mismo y engañaba a los demás diciéndole que era que no tenía dinero. Y resulta que tenía bodegas dentro allá de su casa con barriles gigantes llenos de plata y de dólares. ¿Por qué ese señor tenía tantos dólares? Muchos dirán, no, es que muchos visitantes que llegaban a ese templo venían desde otras ciudades, desde otros países y les llevaban esos dólares, pero es que eran demasiada cantidad de dólares, demasiada cantidad de plata.
Entonces uno le veía toda esa plata y decía, no, es que el maestro le va bien. Sí, entonces ¿por qué no paga? ¿Sí? A otra cosa, por ejemplo, allá en ese templo habían veces que se reunían hasta 1.000, 2.000 personas a quienes, entre comillas, él les pagaba el alimento, la alimentación, ¿sí? Los 3 golpes, desayuno, almuerzo y comida. Pero ¿qué pasaba? Uno no estaba ahí de gratis, uno estaba trabajando. Muchas personas trabajaban en su misma industria del Señor y le producían muchísimo más de lo que él se gastara en esos alimentos, muchísimo más. Porque la gente que estaban ahí alrededor de él, que se hacían llamar monjes, pues no trabajaban por ningún sueldo. ¿Sí? Y si le pagaban a uno algo, pues era algo muy poquito, un porcentaje muy poquito. Y como les digo, uno detiene su vida profesional, laboral, en muchos aspectos por irse para allá. Y lo peor de todo, desde muy jovencito. O sea, hay gente que llega a lo mejor ya mayor de edad, pero muchos llegamos de jovencitos, de niños allá, deteniendo nuestros estudios, nuestra profesión, nuestro trabajo, y cuando ya uno se sale de allá, uno tiene que empezar de cero y uno nunca es igual, o sea, nunca tiene uno el pensamiento, no, yo voy a trabajar, voy a salir adelante, sino que uno está todo el tiempo pensando, no, es que yo para qué trabajo, si igual lo importante es la vida espiritual, la vida material, no, entonces uno como que tiene el cerebro totalmente lavado y totalmente cambiado de lo que deberían ser las verdaderas prioridades de la vida de uno. Y entonces yo conocí, por ejemplo, mucha gente que en esa secta nunca salían adelante, nunca tenían dinero, nunca hacían nada, porque siempre estaban pensando que lo más importante era el Tao, lo más importante era Kelly, lo más importante era estar en el templo, y nunca se esforzaba uno por salir adelante. Y en todo ese proceso, todo un montón de niñas violadas por ese señor. Aquí un video más de Expediente Tao. Este es el Testimonios con el maestro Kelium Zeus, parte 1. Vamos a adelantar un poquito el principio, donde esta niña empieza a manifestar su experiencia con Kelium. Empieza a decir todo lo que vivió desde que entró a la doctrina, todo eso, a la religión esa. Y vamos a enfocarnos más que todo en la parte donde empieza ya su experiencia desagradable de tener que ser violada por Kelium Zeus. Estuve cerca de él, primero como mandadera. Este señor, cabe recalcar que duró muchos años que no hablaba verbalmente, todo lo hacía por medio de signos, como signos de los que usan los mudos, y tenía sus respectivas intérpretes. Mientras que yo estaba de mandadera, aprendí a interpretar esos signos o las manos de él, que él hablaba todo el tiempo. Cuando se dirigía al pueblo taoísta, se dirigía con signos, y 5 intérpretes que estábamos al lado de él éramos las que interpretábamos las palabras, las señas que él hacía para impartir la doctrina. ¿A qué edad Luis Gustavo Morales Kelium le hizo insinuaciones sexuales? Él siempre se rodeaba de niñas. Y los miembros de la secta dicen, no, es que las niñas son más puras. Niñas vírgenes, por cierto. Las niñas vírgenes son más puras porque nunca han tenido relaciones sexuales, nunca han tenido como ese recorrido, entonces eso hace que tengan que estar cerca del maestro porque son las personas más idóneas para asistirle en todos los trabajos que él pide. Entonces ella decía mandaderas eran las que tenían que ser mandados, o hacerle todo tipo de recados, o todo tipo de órdenes, o llevar mensajes y traer, o traer cosas. Entonces eso era una mandadera. Pero él siempre estaba rodeado de niñas, y delante de la gente, él a esas niñas ni las volteaba a mirar con el rabillo del ojo, entre comillas. Supuestamente las respetaba, supuestamente las trataba bien, pero en realidad no las trataba bien. Su técnica psicológica era la siguiente: en público tratarlas mal, tratarlas de lo peor, de ladronas, de prostitutas, de zorras, de lo peor. Y en privado, abusar de ellas. ¿Para qué hacía eso? Yo supongo que para que cuando la niña se le diera por hablar, la gente dijera, no, pero el maestro, ¿qué va a estar con esa niña? Si antes el maestro dice que esa niña es terrible. Era como una especie de psicología inversa,
asquerosa y criminal para tener la niña supeditada a lo que él dijera, además con amenazas, con miedos influenciados de karmas, de infierno, de que le iba a ir muy mal, que iba a tener mucha pobreza, que iba a ser muy pobre en toda su vida si llegase a hablar. Y aparte de ser concubinas o lo que ellos llamaban vestales de Kelium, también trabajaban con él y estaban todo el tiempo alrededor de él y cerca de él. Él estaba tratando de que esas niñas no se le salieran de su control porque obviamente tenía que mantenerlas siempre vigiladas para que en ningún momento de pronto fueran a hablar con nadie, ¿sí? Y cuando a alguna niña se le quería salir de su cercanía o ya estaba muy rebelde, entonces les ponía atalayas. Atalayas es como guardias de mujeres, otras mujeres que también sabían de todo lo que el viejo hacía para que la cuidaran y no la dejaran ir. Y entonces, ¿cuál es el problema de todo eso? Que no solamente era violación, sino además también secuestro, porque si una niña ya no quería estar más con él y quería irse de ese lugar, de ese susodicho templo, no la dejaba ir. Empezaba a meter en procesos no solamente a la niña, sino también a los papás, a los hermanos, a la gente cercana. Y todo era para que la niña accediera o a quedarse callada o a seguir siendo violada por él. Y entonces eso es algo absolutamente terrible, porque es que nosotros, el concepto que nosotros teníamos de Kelium era un concepto de una persona absolutamente divina, una persona, un maestro de luz, un maestro con muchos conocimientos, un maestro con la medicina, con el conocimiento de la medicina, con el conocimiento del cosmos. Entonces uno pensar eso de ese señor a uno lo hacía, digamos, soñar en las alturas de la divinidad y de la luz y de los soles. Entonces era tener toda esa idea de ese señor tan grandiosísima y luego aterrizar a darse cuenta que no, que nada de eso. Y es tanto así que todavía hay personas allá en ese templo creyendo en él. Así él ya no dé la cara, porque está prófugo de la justicia, porque ya lo han denunciado y porque ya le han dictado orden de captura, y aún así siguen creyendo en él. Y me atacan a mí, por ejemplo, porque hago estos videos reaccionando simplemente a esto que la niña está diciendo. ¿Por qué le creo a las niñas violadas? Porque yo creo en ellas, porque sé que ni son pagadas, ni se están inventando lo que están diciendo, ni mucho menos porque el decir de ellos es que les pagan. Y no, en ningún momento no les pagan ni un solo peso. ¿Sabes por qué hablan? Primero porque tienen que hacer esa catarsis, tienen que sacarse eso, porque son niñas que muchas de ellas no han podido seguir haciendo su vida normal. O sea, una vez salidas de esa secta no han podido seguir adelante, no han podido superar eso, ¿vale? Si me ha costado trabajo a mí, que soy hombre y no fui violado en esa secta, y sin embargo me ha costado trabajo, como les digo, sacarme toda esa programación de Kelium y ponerme la programación de la vida, de la sociedad, de salir adelante, de trabajar, de poder tener una mejor calidad de vida, lograr todo eso, quitándose todos esos fantasmas y todas esas cucarachas de la doctrina Tao. Vale que sí, muchas cosas de las que enseñan en esa religión son buenas. O sea, yo no voy a decir que no, que alimentarse saludablemente es positivo. Yo no voy a decir que no. Que hacer ejercicio es positivo. Yo no voy a decir que no. Lo que pasa es que mezclaban cosas buenas con cosas malas. Mezclaban salud con fanatismo. Mezclaban ejercicios con juicio, con juzgamiento, con recriminación. Allí uno no puede hacer cualquier cosa porque una vez le caen encima. No se puede uno poner ropa con muñequitos o con letras, o jeans, o de cuadros, o de rayas, porque inmediatamente te estaban juzgando, criticando, escarneciendo. Entonces, todo eso en realidad, o sea, en el fondo, tú sumas toda la religión Tao o la doctrina Tao y es más malo que bueno. ¿Cuándo te sales de esa secta? Pero una vez, cuando tú estás ahí metido, tú no ves nada malo, tú todo lo ves bueno, todo lo ves espectacular. Y si te dicen, oiga, es que ese señor maestro es un violador, tú no crees, no, ¿cómo así? No, por Dios. Pero es la verdad, desafortunadamente. Yo soy una de las personas que digo, nunca me hubiera gustado haberme enterado de eso. Nunca me hubiera gustado saber que a quien yo le rendía culto e idolatría y gloria, que era mi maestro, que yo consideraba mi maestro, me entero que es un simple violador desgraciado y empiezo a atar cabos y empiezo a darme cuenta que sí, sinceramente todo lo que esa doctrina enseña de bueno no es tanto. O sea,
Es mejor uno tener libertad, es mejor uno ser libre, es mejor uno salir adelante, es mejor uno tratar de estar ubicado con los pies en la tierra, en lo que es, no en esas fantasías que le enseñan a uno allá o que le hacen creer a uno allá. Sigamos escuchando lo que dice esta chica. A finales de mi edad de 13 años, un día como todos los días estaba cerca de él. Si no era filmando, era interpretando o grabando con la grabadora. Una noche antes de irme a dormir, que dormíamos muy mal, dormíamos en unas carpas que nosotros mismos medio armábamos, allá llovía muchísimo, aguantábamos muchísimo frío, yo casi no tenía nada de ropa. Fue muy duro estar allá. Cuando ya casi iba a cumplir 14 años, una noche me llamó y me dijo que necesitaba decirme algo, pero que bajara. Me dio la indicación, me mostró un árbol que estaba como a 1 kilómetro, que era muy alto, que bajara hasta ese árbol derecho, que nos encontrábamos allá, que necesitaba decirme algo muy importante, mismo que Elium Zeus. Yo, por supuesto, desde los 5 años hasta esa edad, yo siempre creí que él era el enviado de Dios y yo confiaba totalmente en que él era el enviado de Dios. Eso a mí nadie me lo sacaba de la cabeza. Yo, cuando oraba, no le oraba a Jesús, ni a Jehová, ni a nadie más, sino a aquel Zeus. Así es. Esa es la triste realidad de esa secta. Que muchos en este momento estando en esa secta, yo tengo amigos ahí adentro. Yo tengo amigos que me conocen, que saben quién soy, con quienes he convivido durante muchísimos años, que saben que yo nunca jamás haría un video de estos por dinero, que me conocieron cuando yo trabajaba en proyectos de difusión de la doctrina, cuando hice proyectos de empalmes, proyectos de páginas web, cuando hice trabajos de música, de ejercicios, de sacrógesis, bueno, muchas cosas en las que estuve involucrado para difundir que esta era la religión más avanzada del mundo, que esta era la verdadera, la única, la irrepetible, que Elium Zeus y Samael Joab Bator-Beor eran los enviados de Dios para esta época y que solamente creyendo en ellos y siguiendo sus enseñanzas de ellos nos íbamos a salvar, íbamos a ser realmente felices, íbamos a lograr realmente la salud y todo lo demás. Pero cuando me di cuenta de la verdad, a mí se me cayó toda esa farsa. A mí se me cayó toda esa farsa. Obviamente que yo en el primer momento en que empecé a hablar con estas chicas, porque yo también hablé con ellas personalmente, a mí me costó trabajo creerlo, a mí me costó trabajo creer que mi maestro, mi Dios, era un violador. Pero tuve que aceptar que realmente ese señor no era lo que yo pensaba y que esa religión no es tan buena como uno piensa, que realmente me alejó de mi familia. Yo tuve un ser querido, muy querido por mí, que nunca estuvo de acuerdo que yo estuviera en esa secta y se murió y yo nunca pude darle la satisfacción de verme salido de eso. Y ella se murió yo estando en esa secta y me duele profundamente y me cuesta muchísimo trabajo seguir adelante después de esa religión. No se alcanzan a imaginar lo difícil que es sacarse la programación del Tao de Elium Zeus, de la secta Tao, de todo lo que uno
se metió en la cabeza de allá y sacarse todo eso y tratar de vivir una vida normal sin prejuicios de la ropa o de la comida o de la música o de cómo uno habla. Entonces hoy en día me oyen ellos hablar así como yo hablo normal, común y corriente, con un español común y corriente. Y entonces me dicen que yo soy profano porque no hablo con las palabras que ellos hablan. Pero es que sacarme esas palabras fue difícil. Nomás ese detalle también para mí fue difícil. Ya no hablar que intipan, que sustento, que seno. O sea, hablar con esas palabras de ellos, también me tuve que sacármelas. Uno ya no decía gracias, sino gratísimas, y todo era gratísimas para aquí, gratísimas para allá. Uno no decía buenos días cuando llegaba a un lugar, sino que decía buen día, saludando con venia, y todo era con un ósculo de santidad. Pero, ¿quién se iba a imaginar que detrás de toda esa apariencia de santidad había una gran maldad macabra y oculta detrás de toda esa farsa, de toda esa pantalla? Y yo estoy completa y absolutamente seguro que ninguno de nosotros, ni tanto las niñas, ni tanto yo, ni tampoco Expediente Tao, que son los que produjeron estos videos y los publicaron en internet, reciben ni recibieron ni recibirán ningún peso, ni un solo peso, ni un solo dólar por publicar estas verdades de que esa secta no es ninguna panacea. Pero el cuento de ellos es decir que sí, que nosotros somos pagados y que nos paga la bestia, y porque para ellos la bestia es la Iglesia Católica, y que esto uno no lo hace gratis, que esto uno lo hace es porque a uno le están pagando. No, nosotros estamos sacando el tiempo para poder publicar esto, para seguir multiplicando, que cada vez más personas se salgan de esa religión. Pero les digo una cosa, salirse de esa religión es dificilísimo. Quitarse la programación del Tao y ponerse la programación de la vida común y corriente es dificilísimo. Es complicado poder hacer de nuevo la vida y ser libre. Rehacer la vida. Toca es rehacer la vida. Y por ejemplo, en mi caso, como les digo, no fui violado, pero en el caso de una niña que fue violada, y como ella está diciendo, yo le oraba a ese señor Kelly. Yo no le oraba a Jehová o a Jesucristo, yo le oraba a ese señor. Y que a mí me dijera, tiene que ir a tal punto donde está tal árbol, derecho a tal árbol grande que hay ahí. Ella lo hizo creyendo que ese era Dios. Él me dice eso y yo, pues, obvio, yo obedezco. Oigamos la técnica de manipulación más usada por alias Kellyum para cometer estos crímenes de abuso sexual a su futura víctima. Ella, con tan solo 13 años de edad, aún no había desarrollado un criterio más amplio para identificar que estaba frente a su depredador. Esta es la típica estrategia de estos enfermos depravados. La engaña con promesas y premios espirituales que la harán partícipe de un supuesto dharma. Pero antes se asegura de averiguar que sea virgen, la obliga a guardar absoluto silencio. Dicho esto, no pierde un segundo. Y lanza su bestial zarpazo a la inocente presa. Yo voy hasta allá y él me dice que me tiene... Nos encontramos efectivamente en el árbol que te digo. Él me empieza a decir que tiene... Primero me pregunta que si soy virgen, y obviamente yo le contesto que sí. Me dice que que yo tengo una misión muy importante en la tierra, que debo hacerla, que con eso se va a beneficiar mi ser, y aparte de eso, que me va a quitar muchos karmas, que asimismo a toda mi familia, que van a ser bendecidos, que ese es un trabajo que solamente yo puedo hacer, que eso le va a beneficiar a él para la parte de su clarividencia, de su vitalidad. Entonces, bueno, y me pregunta lo último, que si estoy dispuesta a hacerlo. Entonces yo le digo, sí, claro, maestro, dígame, ¿qué se trata? ¿Qué tengo que hacer? Entonces él me dice,
La espero mañana a las 4 de la mañana en Puente Arriba. Puente Arriba era fuera del portón, subiendo como 1 kilómetro. De ahí va a entrar, baja como 500 metros y va a encontrar un sendero que la va a llevar hasta una piedra grande que hay ahí, y también había un árbol de referencia. Bueno, esas eran las indicaciones. La parte, como era para la parte de abajo, donde debía llegar, en esa parte era la zona de Rea. Ahí no habían casas. Ahí no habían casas, no, porque allá no habían casas, eran puras chozas y puras carpas ahí. Estuviste bien, pero para ese entonces no habían carpas, no había habitando nadie por ese lado. Ese día me dijo que yo no le podía decir eso a nadie, ni a mis papás, ni a nadie. O sea, en ese tiempo no estaban mis papás allá, pero que no se lo podía decir absolutamente a nadie, porque si yo lo llegaba a decir, él iba a decir que yo era la mentirosa, o sea, que yo era la que iba a quedar mal. Que no le podía decir eso absolutamente a nadie, que era totalmente secreto. Entonces él me citó al otro día, pero pues algo dentro de mí pues me decía que no estaba bien, porque eso así tan escondido, y no me dijo. Yo no accedí a ir ese día. Igualmente durante el día me tocaba estar con él, o sea, estar acompañándolo a él como intérprete o como lo que me correspondiera. Y durante el día había ocasiones en las que me miraba y me decía o me hacía señas de que tenía que cumplir o que tenía que ir. Me hacía signos en los que me decía que por qué no había ido o que necesitaba que fuera o cosas así. Yo duré varios días en los que yo le decía que sí, que iba a ir y yo no iba. Hasta que con tanta insistencia, entonces accedí a ir. No sé si note la gente cuando él almuerza y se va a Rea, que es lo que ellos llaman ir al baño, que él se demora como 1 hora o 2 horas por allá y él no aparece y no aparece y no aparece, y dicen que está orando en el monte, que está hablando con los dioses, que yo no sé qué, está hablando es con estas niñas. Bueno, yo accedí a ir. Maestro, que dígame. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Ese señor comía y se iba, o sea, se levantaba la gente y él se iba para Rea a esa hora. Uno inocente pensando, ay, si es que el maestro se fue para Rea porque esa era una de sus doctrinas o de sus enseñanzas falsas, que uno tenía que comer y de una vez ir a hacer del cuerpo. Comer y de una vez ir a hacer del cuerpo, de una vez hacer la digestión, la defecar, pues. Entonces, no, ese señor era un pajarito, y si tenía tan buena digestión, él iba hacia el cuerpo y volvía rápido, ¿cierto? Porque, entre comillas, tenía muy buena digestión porque el señor era Rea. Resulta que cada vez que el señor comía y se iba para Rea, lo que el señor iba a hacer era ir a violar a una niña. Y también cuando recién se levantaba, entonces, en la madrugada, una niña violada, al mediodía, en el desayuno, en la cena. Entonces sí, él aparecía por tiempos ahí en público, pero muchas horas no se sabía dónde estaba. Y entonces, ¿dónde estaba? Pues estaba en Rea. Pero ¿por qué se demoraba tanto tiempo, tantas horas en Rea? Eso era un misterio para todo el mundo, nunca nadie supo y nunca a nadie lo dejaron ir. Yo me acuerdo una vez que yo estaba cerca, estaban haciendo como una conferencia ahí el mismo señor Kelly, y en una de esas fue la hora del supuesto sustento. Entonces yo me acuerdo que yo estaba ahí cerca
el Señor paró todo el mundo, la gente se fue a, a recibir el sustento, a hacer la fila para recibir el sustento. Y yo me acuerdo que al Señor le trajeron el almuerzo ahí donde él estaba sentado. Ahí mismo le trajeron el almuerzo, el tal sustento. Y el Señor almorzó y le dio sobras de lo que él comía a la gente, porque él tenía la costumbre de darle sobras a la gente, porque él decía que si usted comía de lo que él comía, usted ya quedaba con la genética de él. Entonces, y en ese momento se desapareció. O sea, en ese momento supuestamente la orden es que todo el mundo vaya a hacer rea, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dos detallitos. Número uno, la zona de rea del maestro era exclusiva para él. Nadie podía entrar ahí. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, yo voy a hacer rea también. Entonces, yo me quise meter a donde iba el Señor, no para encontrármelo, porque es que cuando uno iba a hacer rea, uno buscaba su sitio donde uno abría un hueco con un pedazo de palo, a ellos allá le llaman estaca, abre el hueco, hace rea, lo vuelve y lo tapa, ahí sí sale, y pues uno busca su sitio, uno no se va a ir a hacer rea donde hay, o a pues hacer del cuerpo donde hay otras personas por ahí cerca que lo vean a uno. Pero yo dije, voy a ir a ese mismo lado, porque ese lado tiene que ser muy bueno, no tienen que haber tantos huecos, porque resulta que por allá donde normalmente suele hacer rea la plebe, eso está muy minado, muy lleno de huecos y no hay donde uno poder abrir un hueco nuevo para poder hacer del cuerpo. O sea, eso es como a veces había tanta gente, eso era imposible encontrar sitio donde poder hacer rea o tocaba que ir muy al fondo y eso era en el mero bosque, en el bosque. Entonces yo voy a ir donde el maestro. Entonces resulta y pasa que ahí me dio por entrarme por esa zona de rea dentro del interior del templo esa vez. ¿Y cómo crees que inmediatamente me salieron como unos 2 o 3 muchachos atalayas del maestro, casi que me pegan, eso me trataron horrible? ¿Usted para dónde va? ¿Qué está haciendo? No sé qué, no sé cuántos, terrible, un trato horrible. Eso me trataron tan horrible que me hicieron llorar. De lo feo que me trataron. Yo, no, es que voy a ir a hacer rea. Sí, pero es que esto aquí no puede entrar nadie, que no sé qué. O sea, habían personas que se quedaban, digamos, afuerita, cuidando que nadie entrara por ahí. Y normalmente donde ese señor iba a hacer rea, nadie entraba. Eso era una zona privada que nadie entraba ahí. Y él tenía sus zonas, él tenía sus puntos a donde él entraba. Entonces él tenía un punto en un lugar que le llamaban Puente Arriba, que ahí era donde iba él supuestamente a hacer del cuerpo, pero lo que iba era a violar niñas. Y también supe de un punto, porque yo mismo traté de entrar ahí a ese punto, que era ahí en el interior del templo. Tendría más puntos, yo creo, obviamente. Pero esos fueron los 2 puntos que yo le conocí. Y eso ahí no entraba cualquier persona. Esa era zona exclusiva de él. ¿Por qué eso? Además, él no se iba a nomás ahí superficialmente que uno lo pudiera ver. Él se metía súper profundo, súper profundo. Lo sé porque una vez, yo me acuerdo de muchachito, de niño, nos reunimos con otros 3 monjes y dijimos, vamos a ir a donde está la zona de rea del maestro. Y nos metimos, no por la carretera, sino por otro lado. Nos metimos en un momento en que el maestro no estuviera por ahí, sino en un momento en que nosotros sabíamos que él estaba por allá afuera dando conferencia, entonces vamos a ir hasta allá y a mirar qué es lo que hay, porque el decir era que por ahí había tesoros y había una ciudad de cristal y no sé qué. Entonces nos fuimos y yo me acuerdo que anduvimos bastantísimo para llegar a un sitio que era supuestamente donde el viejo hacía rea, donde el viejo hacía el cuerpo, y realmente era bastante profundo y pues obviamente no encontramos nada y fue bastante chistoso. De hecho, yo me acuerdo que por ahí en ese sitio encontramos una piedra muy grande que ahí luego con el tiempo supe que era uno de los lugares donde el Señor violaba a las niñas. Entonces yo de primera mano estuve en ese área y sé las señas que está diciendo la niña dónde es, porque estuve adentro de ese lugar y miré. Hoy en día, en este momento, ahí en esa zona ya se están construyendo cabañas. Lo que pasa es que en la época donde la niña está diciendo, eso era una zona privada que nadie podía entrar ahí. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, quítese la ropa. Y yo, porque vamos a practicar el Tao. El Tao era la técnica
supuesta técnica que él le entregaba a los que él casaba como pareja, que les daba la bendición de esposos y les entregaba una técnica especial supuestamente en la que no se derramaba la energía sexual. Entonces pues obviamente yo me puse muy nerviosa y él me dijo que tranquila, que quitara la ropa, que ese trabajo yo era la única que lo podía realizar y que volví y me recalcaba que eso le iba a traer beneficios a toda mi familia y a mí. Él siempre cargaba una mochila, un bolso de cuero acá adelante. ¿Qué cargaba en ese bolso? Cargaba mucho dinero en efectivo y cargaba su arma siempre. Él llega y coloca el bolso a un lado y saca el arma y me dice, quítese la ropa y ubíquese encima de la piedra. Sacar el arma frente a la víctima era una estrategia de intimidación efectiva para infundir miedo. Habían escasas probabilidades de que alguna de las niñas se rehusara a hacerlo, las pocas que se rebelaron fueron vituperadas y humilladas públicamente. Una pista razonable a tener en cuenta para poner en evidencia a Morales Sierra. Ahí es cuando inicia todo, pues empieza a penetrarme, siendo virgen. Me dice que la técnica del Tao, que esa era la técnica del Tao, que tenía que moverme 33 veces para un lado, 33 veces para el otro. Siempre fue penetración vaginal, dice. ¿Qué pensaste de todo esto? ¿Cómo te sentiste? Horrible, claro. Yo nunca quedé convencida de que eso estaba bien, aún siendo niña, pero nunca quedé convencida de eso, porque él a nosotros nos enseñaba algo muy diferente, por ejemplo, que no podía haber adulterio, o sea, todo eso me entraba en mi cabeza. Aparte de eso me daba muchísimo asco, porque él tiene un olor horrible en su nariz, en su boca, en su todo. O sea, fue horrible. La verdad es que esa no fue la primera vez, lo aclaro. Fueron muchas veces. Inicié antes de los 14 y hasta que logré volarme, que fue a los 18. Según las doctrinas de alias Kelly, es aborrecible tajantemente las prácticas sexuales extramatrimoniales porque atenta contra la integridad y confianza de la pareja, ya que en una de las leyes de Moisés se prohíbe el adulterio. Recordé. Desde los 14 años casi, o desde antes de los 14 años, hasta los 18 años. Que logró volarse, porque si no, quién sabe qué hubiera pasado con esa muchacha allá en ese templo. Y uno creyéndole gran maestro, el enviado de Dios. Es triste todo esto. Esto es muy triste. Para mí es tremendamente triste. Por muchas cosas. Se me unen muchas cosas a mí. Me da tristeza por las niñas. Me da tristeza por tantas personas que están allá todavía, amigos míos. Me da tristeza por tantas personas que tal vez no fueron violados, pero también fueron víctimas, porque sus vidas se les volvieron un 8. Se perdieron de los mejores años de su vida metidos ahí en esa religión, creyendo que esa era la mejor religión del mundo, y no lo es. Yo también perdí muchos años de mi vida en esa religión, muchos años que no se recuperan, cosas que le quedan a uno grabadas y que difícilmente uno se quita de encima toda esa porquería. Y hay gente que me escriben y me dicen que si es que yo no practico la doctrina. No, pues yo que voy a practicar eso que ese señor enseña, si yo ya sé quién es ese señor. ¿Yo por qué voy a practicar algo que ese señor enseña? Yo ya no quiero saber nada de esa religión. Mucha gente se salió de esa religión, de esa secta, y ya no creen en Dios. Se volvieron ateos. Porque ¿cómo van a creer en Dios si la imagen que ellos tienen de Dios fue esa? Mucha gente se salió de esa doctrina y se volvió para el otro lado. Se volvieron personas que toman alcohol, que comen carne, o sea, porque obviamente estaban todo el tiempo reprimiéndose ahí, y queda uno realmente muy, muy mal, muy afectado. Y las personas que están ahí en esa secta, les digo,
Están en un engaño, están en una farsa, están en un lugar de opresión, donde hay víctimas, donde hay delitos, donde hay daños reales a la integridad física, moral, espiritual y mental de muchas personas. Y el día que ustedes se den cuenta de eso y lo reconozcan y se quieran salir de esa doctrina, va a ser difícil, pero no va a ser imposible, y van a ver que afuera de eso hay una vida y que se puede salir adelante y que se puede hacer una vida normal, común y corriente, saludable, y hacer ejercicio de todo sin necesidad de estar creyendo en ese señor, ni pensar que el vegetarianismo se lo inventó él o los ejercicios se los inventó él. Él no se ha inventado nada, él simplemente ha hecho toda una farsa y todo un teatro, porque es muy teatrero. Espero que les haya gustado este video y que podamos vernos en el siguiente. Chao, chao.